unidad 2, así que empezamos ahora con la unidad 3. ¿Qué era la unidad 3? Cristian, Sí, decir. quería consultarle porque la última clase con Gabriela vimos plano inclinado de cinemática, pero en la teoría, si no mal recuerdo, no lo vimos. No sé si eso entra o por ahí quedó de la práctica vieja. No, es el plano inclinado es simplemente una forma de caída libre con una aceleración atenuada que vale g por el seno del ángulo del plano, ¿no? Entonces es una aplicación de la práctica. No es que no entre, sino que es una aplicación de la parte práctica. Ah, bien, perfecto, ¿Sí? gracias. Ya seguramente con lo que les explicó Gabriel es suficiente. Bueno, entonces vamos a la unidad 3 y 4. La vemos a las dos juntas, es una después de la otra. Vamos acá, compartir pantalla. Acá estoy compartiendo la pantalla con ustedes, ¿verdad? Se ve, ¿no? Dice unidad 3 y 4, dinámica e interacción. Se ve, ok. Bueno, lo que vamos a empezar a ver, cuando empezamos este viaje a través de la física, dijimos que la física se dividía en varios bloques, ¿no? La física que nosotros íbamos a ver es una física que se llama mecánica. En física 2 veremos otra física que se llama termodinámica. Y en física 3 veremos otra rama de la física que se llama electromagnética. En esta física 1, que es solo y exclusivamente mecánica, la mecánica se divide a su vez en varios bloques, ¿no? Un bloque ya lo vimos. Así a lo tonto ya vimos un bloque importante de la física que se llama cinemática y que es el movimiento de los cuerpos, donde ese movimiento de los cuerpos simplemente estudia la relación que hay entre la posición y el tiempo, sin importar la causa que lo genere. Porque digamos, en general, el movimiento está motivado por una causa. Vamos a ver que hay ciertas excepciones a esa regla, ¿no? Así que conviene ser cauto en una expresión como esa. En esta parte de la física, una vez que ya vimos cinemática en la unidad 2, vamos a ver otra rama de la mecánica que se llama dinámica. Vamos a ver toda esta unidad y la siguiente es dinámica. ¿Qué es la dinámica? ¿En qué se diferencia la dinámica de la cinemática? Bueno, la cinemática, como dije recién, es el estudio del movimiento de los cuerpos sin importar la causa que lo genera. La dinámica es justamente el estudio de la causa que genera los cambios en el movimiento. Esa causa vamos a ver que es la fuerza. Entonces la dinámica es, en síntesis, el estudio de fuerzas que provocan cambios de movimiento. Esencialmente son las leyes de Newton, lo que vamos a ver, que son tres las leyes de Newton. Pero primero, como las leyes de Newton hablan mucho de fuerza, vamos a hablar primero más que nada de fuerzas, diferentes tipos de fuerzas. Vamos a llegar al concepto de masa inercial. Y bueno, más adelante momento lineal, etc. El trabajo de Newton que quizá haya sido el físico más relevante de toda la historia de la humanidad, no estaba 100% basado ese trabajo en sus propias observaciones, que también las hizo y fueron mayúsculas, de eso no cabe ninguna duda, sino que sobre todo estuvo basado en otra serie de observaciones que habían hecho otros investigadores también muy importantes que lo habían precedido, ¿no? Y esto, por supuesto, estaba citado por Newton en un libro muy importante que es de su autoría, que se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural, ¿no? El Principio Matemático. Un libro muy recomendable que incluso tengo en mi biblioteca. Sobre todo el trabajo de Copérnico, de Galileo,
de Tycho Brahe, de Johannes Kepler. Y como él decía, ¿no? Estoy parado sobre los hombros de gigantes, ¿no? Los gigantes a los que se refería son las personas que están a la izquierda. Estas leyes de Newton, que forman un conjunto cerrado que puede explicar cualquier fenómeno dentro de la mecánica, en primer lugar, estas leyes de Newton, decía, no son producto de deducciones matemáticas, sino más bien son una síntesis que los físicos han descubierto al realizar un sinnúmero de experimentos con cuerpos en movimiento. Dicho de otro modo, no hay cuerpo en movimiento que no obedezca estas leyes de Newton. Nunca se encontró una y otra vez diferentes cuerpos en movimiento, por extraño que sea este movimiento, por insólito que sea este movimiento, siempre tiene una explicación basada en las leyes de Newton, en esta síntesis. Por este motivo no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios. Cuando algo de esta naturaleza sucede, cuando algo como esto es en el sentido de que no puede deducirse de otra cosa, se dice que es un principio verdaderamente fundamental. Por establecer una analogía arquitectónica, serían los cimientos de una edificación. No hay nada por debajo de los cimientos, ¿no? A partir de los cimientos se construye un edificio y ese edificio es la mecánica. Los cimientos son las leyes de Newton. Estas leyes de Newton son válidas en un sinnúmero de aplicaciones. Hay ciertas circunstancias, no obstante, en las cuales hay que revisar estas leyes de Newton, y esas circunstancias fueron dos puntos mayúsculos en la historia de la física, que fueron tratar de comprender los fenómenos que ocurren a muy alta velocidad, donde por muy alta velocidad se entiende una velocidad cercana a la luz. Eso dio origen a la mecánica relativista. Y en el límite, ese es un límite. Y hay otro límite por lo bajo, donde tampoco las leyes de Newton se pueden aplicar tal cual, y es el límite de lo infinitesimalmente pequeño. Y eso dio origen a la mecánica cuántica. Pero entre la mecánica relativista y la mecánica cuántica, estamos nosotros, por así decirlo, con un sinnúmero de situaciones en las cuales la mecánica newtoniana puede aplicarse perfectamente. Por ejemplo, el movimiento de un avión, mecánica newtoniana. El movimiento de un proyectil, mecánica newtoniana. El movimiento de los planetas, también. Entonces hay un campo muy vasto, muy grande, muy amplio, donde la mecánica newtoniana es válida. Como les dije, como ya les anticipé, hay un concepto fundamental que se toca en las leyes de Newton, que es el concepto de fuerza. Entonces no serviría de mucho que yo empezara acá a hablar de las leyes de Newton si primero no definiera a qué llamo fuerza. ¿Qué es exactamente la fuerza? Un concepto que ha ganado la calle, entonces cada vez que un concepto gana la calle, en el sentido de que pertenece al lenguaje popular, es algo que hay que tratar con cuidado porque seguramente será un concepto que esté desvirtuado a fuerza de usarlo, ¿no? En física llamamos fuerza a una de dos cosas: o a una interacción entre dos cuerpos, eso puede ser una fuerza, o a una interacción entre un cuerpo y su ambiente. Es la fuerza un vector, una magnitud vectorial. Por ejemplo,
Cuando yo empujo un cuerpo, es una interacción entre dos cuerpos. Yo soy un cuerpo y el cuerpo que es empujado es el otro cuerpo. Mientras yo no lo toque, no hay fuerza. Cuando yo lo toco, hay fuerza. Me dirán, sí, pero si lo tocas lo suficientemente suave y no se empuja, y no se mueve, bueno, no importa, la fuerza habrá sido débil, pero la fuerza seguirá estando. Cuando un cuerpo toca otro cuerpo, tengo una interacción entre dos cuerpos, ahí hay una fuerza. Por ejemplo, si yo le pongo una cuerda a un bloque y tiro de la cuerda, no deja de ser una interacción entre dos cuerpos. Primero entre mi mano y la cuerda, dos cuerpos, y luego entre la cuerda y el bloque, dos cuerpos. Como ven, aparte es una interacción vectorial, porque no es lo mismo empujar un cuerpo de izquierda a derecha que empujarlo de derecha a izquierda. No es lo mismo empujarlo de arriba a abajo que empujarlo de abajo a arriba. Entonces es evidente que la fuerza tiene que ser una magnitud vectorial, donde no solamente importe la dirección, sino también el sentido, aparte de la magnitud, por supuesto. Vamos a hablar dentro de este concepto de la dinámica, vamos a visitar muchas fuerzas. Muchas de esas fuerzas están involucradas en este cuadro que he puesto en la filmina. La primera fuerza que vamos a ver es la normal. La normal. ¿Qué es la normal? Es el gráfico A. La normal surge cuando tengo un objeto como este bloque naranja descansando sobre una superficie, apoyado sobre una superficie. La superficie ejerce una fuerza sobre el cuerpo que siempre es perpendicular a la superficie. Si la superficie es plana, n será vertical. Pero si la superficie está inclinada, n también estará inclinada. ¿Cuánto estará inclinada n? Lo suficiente para seguir siendo perpendicular a la superficie. Como siempre, si me tienen que interrumpir, no hay problema. Supongamos esto. Fíjense que el cuerpo es un bloque. Al bloque lo vamos a tratar como un punto donde está concentrada toda la materia del bloque. Por eso cuando se hace un diagrama de fuerzas, se pone un puntito ahí. Y sobre ese punto, N, la normal. Y es un vector, por eso le digo como vector. Si el plano inclinado es así, la normal es así. Esto no existe. La normal siempre es perpendicular al plano. Si yo apoyo contra una pared, tac, pongo la mano acá, y el bloque está así. Digamos que yo quiero agarrar un bloque y lo sujeto contra la pared. ¿Para dónde va la normal? Así. Siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Es la reacción del apoyo a la presencia del bloque. Bien. Segundo tipo de fuerza, la fuerza de fricción, F. La fuerza de fricción surge cuando un cuerpo se desliza sobre otro cuerpo. Aparece una fuerza de fricción. Por ejemplo,
sobre la mesa en la que estarán ahora con la computadora, deslizan el mouse. Si lo deslizan al mouse hacia adelante, aparecerá una fuerza de fricción que va para atrás. Si el cuerpo lo deslizan como este bloque naranja hacia la derecha, aparecerá una fuerza de fricción hacia la izquierda. La fuerza de fricción siempre es contraria al movimiento y solo está presente si el cuerpo se mueve. Si hay un movimiento relativo entre el cuerpo y la superficie. Como ven, acá tienen un cuerpo naranja que por el hecho de estar apoyado ya tiene una normal y por moverlo hacia la derecha surge una fuerza de fricción hacia la izquierda. La fuerza de fricción siempre es paralela a la superficie. La tercera fuerza es la fuerza de tensión T. ¿De dónde viene la tensión? Bueno, la tensión es un tipo de fuerza que se origina cuando quiero mover un cuerpo a través de, por ejemplo, una cuerda, una cadena, una correa, una tira, etc. Como en este caso, figura C. ¿Hacia dónde va la fuerza de tensión? Bueno, la tensión va como la inclinación de la cuerda. Si la cuerda está más horizontal, T estará más horizontal. Si la cuerda está más vertical, T estará más vertical. Lo que no existe es esto. No existe esto. Supongan que la cuerda va así. No puede ser que si la cuerda vaya así, la tensión vaya así. Esto no puede ser. La tensión siempre va como la inclinación de la cuerda. Si la cuerda va para el otro lado, la tensión también va para el otro lado. Si yo esto lo estoy moviendo, además de T, existirá. Fíjense que siempre estoy aplicando las cosas del cuerpo del bloque que estoy señalando, siempre aplico sobre un punto, donde supongo que está concentrado el cuerpo. En este ejemplo tendría varias fuerzas. Tendría la tensión con la que mi mano está jalando, tirando de este cuerpo. Tendría la normal, que es la reacción de la superficie a la presencia del cuerpo. Y tendría seguramente una cierta fuerza de rozamiento que iría hacia acá. Por supuesto, todos estos son vectores. Y por último, tenemos el peso. El peso es un tipo de fuerza donde, a diferencia de los anteriores, les dije que fuerza era toda interacción o entre dos cuerpos o entre un cuerpo y el espacio circundante. El ejemplo A es un ejemplo de interacción entre dos cuerpos. ¿Cuáles son? El bloque y la superficie. El ejemplo B también es un ejemplo de interacción entre dos cuerpos. ¿Cuáles son? El bloque y la superficie. El ejemplo C también es un ejemplo de interacción entre dos cuerpos. ¿Cuáles son? El bloque y la cuerda. El ejemplo D no. No hay dos cuerpos. Hay solamente uno, que es el bloque. Pero sin embargo también hay una fuerza. ¿Por qué? Porque es una interacción entre el cuerpo y su medio ambiente. El espacio que lo rodea, que está alterado de cierta forma. ¿De qué forma está alterado este medio ambiente? Por la presencia de un campo gravitacional que ha deformado el espacio.
ese campo gravitacional interacciona con el cuerpo, ejerciendo sobre este una fuerza. A esa fuerza la llamamos el peso del cuerpo. Entonces el ejemplo D es el único ejemplo de estos cuatro que estamos viendo de interacción entre un cuerpo y el medio ambiente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Esto también que me estaba olvidando. A, B y C se les llama fuerza de contacto, porque hay un contacto entre cuerpos, ¿no? Mientras que D es un ejemplo de fuerza de largo alcance, porque vamos a ver que la fuerza gravitacional se le llama así, de largo alcance, por la forma funcional que tiene, porque actúa aunque los cuerpos estén separados, ¿no? Principio de superposición de fuerzas. Como ya adelanté en uno de los gráficos, sobre un cuerpo no puedo pretender que siempre esté aplicada una sola fuerza, sino que en general vamos a tener muchas fuerzas aplicadas, más de una, por lo menos. Ahí se aplica el principio de superposición, que dice lo que está recuadrado aquí, que el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicada a un punto es el mismo de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas. Lo que quiere decir esto de una forma un poco rebuscada es lo siguiente. Supongan que tengo una fuerza F que surge de la tensión de una cuerda, que es lo que está marcado a la izquierda. Esa fuerza F es exactamente igual, al cuerpo le sucede exactamente lo mismo, que si quito esa fuerza F inclinada con ese ángulo θ y la reemplazo por otras dos fuerzas Fi y Fx. ¿Por qué? Porque si a Fi le sumo Fx en forma vectorial, que me termina dando la fuerza F inclinada que estaba con un ángulo θ. A eso se le llama el principio de superposición. Este sería el principio de superposición al revés, ¿no? Una sola fuerza se descompone en dos, o si lo pueden ver para un lado y para el otro. O dos fuerzas se descomponen en una. En general vamos a ir en este sentido, de la izquierda hacia la derecha. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que dividir las fuerzas en horizontales y verticales, o en una componente y otra componente, la que nos convenga, va a ser más fácil para analizar el movimiento. Porque, por ejemplo, en este ejemplo de la derecha, esta fuerza X puede hacer que el cuerpo se mueva horizontalmente, pero si el cuerpo es lo suficientemente pesado, la fuerza Y no va a hacer que el cuerpo se levante. Entonces, la responsable del movimiento en X es la fuerza en X. ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a considerar la fuerza en Y si no interviene? No interviene en el movimiento en X. Repito, el movimiento en X, o el cambio en el movimiento en X, es producido por la fuerza que está en ese eje. El movimiento en Y, o mejor dicho, el cambio en el movimiento en Y, es producido por la fuerza que está en ese eje. Esto va a ser bastante típico de lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a dividir las fuerzas en los ejes. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos fuerzas, F1 y F2. F1 tiene un cierto ángulo, F2 tiene otro ángulo un poco más inclinado todavía, y ambas están aplicadas sobre un cuerpo. Bueno, las sumo vectorialmente y me dan R, la resultante R. Hablar de R para el cuerpo, que tiene un cierto ángulo con respecto a la horizontal, será exactamente lo mismo que hablar de una resultante en X
y ver qué es lo que pasa en X, y de una resultante en Y y ver qué es lo que pasa en Y. Esto lo vamos a emplear muy a menudo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen o se fueron? ¿Quedó alguien? Sí, profe. ¿Ok? Bien. La primera ley del movimiento de Newton. La primera ley del movimiento de Newton habla de qué es lo que pasa en un cuerpo si sobre este cuerpo no actúan fuerzas. O lo que es lo mismo, actúan fuerzas, pero su sumatoria da cero. Esto parece distinto, pero es lo mismo. O sea, eh, supongan que yo fuera capaz de este capuchón de un bolígrafo, dejarlo suspendido acá en el aire, ¿no? O sea, fuerza igual a cero. Sería equivalente eso a empujarlo desde abajo y desde arriba. ¿Por qué? Bueno, porque la fuerza de abajo se anularía con la de arriba. Entonces, decir que sobre algo no actúa ninguna fuerza y decir que sobre ese algo actúan muchas fuerzas, pero se anulan, es exactamente lo mismo. Porque en ambos casos la sumatoria de fuerzas es cero. En el primer caso es cero porque no hay ninguna fuerza. Y en el segundo caso es cero porque se anularon. Una cosa o la otra es completamente indistinto. Es exactamente lo mismo. Por eso es que, para englobar los dos casos, se dice cuando la sumatoria de fuerzas es cero. Se dice así, pero resalto que no quiere decir eso que no haya ninguna fuerza aplicada sobre el cuerpo, sino que la resultante es cero, que es distinto. Por ejemplo, un ejemplo de la primera ley de Newton. Un bloque. Un bloque como puede ser el mismo mouse con el que yo estoy trabajando ahora, cuando no lo toco. Sumatoria de fuerzas sobre el mouse. Primero tengo el peso, porque el mouse será liviano, pero algo pesa. W. Y luego tengo sobre el mouse aplicada la normal. ¿Por qué? Porque cada vez que algo está apoyado sobre una superficie tiene una normal. Este peso y esta normal son iguales en todo, salvo en el sentido. Mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario. ¿Cuánto suman? Cero. Este es un ejemplo de sumatoria de fuerzas igual a cero. Cuando yo no estoy tocando el mouse tiene una sumatoria de fuerzas igual a cero. No porque la fuerza sobre el mouse sea cero, sino porque la resultante es cero. En realidad tenía dos fuerzas el mouse. Pero como son iguales y se contrarrestan, entonces te queda cero. Profe, Sí, un efecto de que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero es que el objeto se mantenga estático. sí, Es es decir, que no estático. tiene movimiento, está en equilibrio. Sí, pero vamos a ver que estático no significa necesariamente quieto, pero sí significa que está en equilibrio. Claro, en equilibrio, a lo mejor terminé Sí. mal expresado. Exacto, eso es que está en equilibrio. Volvemos entonces a la clase. Dice, si un cuerpo está en equilibrio, ¿a qué se llama en equilibrio? Que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Entonces dice la primera ley de Newton que se va a mover con velocidad constante.
que puede ser cero esa velocidad, y aceleración nula. Entonces esto ya es un ejercicio de la imaginación muy fuerte para la época en la que fue mencionado, ¿no? Incluso para esta época, ¿no? Porque equivale a decir que para que algo se quede quieto o se mueva a velocidad constante, no hace falta fuerza. No hace falta una fuerza neta. Lo cual contradice muchas experiencias cotidianas que nosotros tenemos, ¿no? Porque da la impresión de que para que algo se mueva a velocidad constante lo tenés que estar empujando, porque si no deja de moverse a velocidad constante. Pero tiene razón Newton en esta primera ley de Newton. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de que tiene razón. Este mismo cuerpo, dejémoslo como está. Y ahora supongamos que en vez de estar dibujando yo el mouse, estaba dibujando yo un coche que se mueve a 100 km por hora por la ruta. Va a 100 km por hora. Entonces mi experiencia cotidiana implica que, o sea, gratis no se mueve el coche, no se mueve por el deseo de mi mente de que vaya a 100 km por hora. Los coches tienen un motor y el motor hace una determinada fuerza, que es la fuerza de avance, que hace que si el coche va para allá, la velocidad también es un vector, y acabo de decir que el coche va a 100 km por hora. Profe, ahí tenían interacción la fuerza de gravedad y la de movimiento, ¿verdad? La fuerza de gravedad está acá, hasta ahora. Claro, la que empuja el coche hacia el, digamos, Exacto. piso. Esta es la fuerza que haría el motor, que sería la fuerza motriz, a través de las ruedas, empujando el coche para adelante. Pero Newton tiene razón en su primera ley. ¿Por qué? ¿Y la de Rosenthal no actuaría ahí también, profe? Exactamente. Porque esta fuerza motriz está ni más ni menos que para compensar esta fuerza de rozamiento. Que no solamente es la del rozamiento de la rodadura, sino que sobre todo es la de rozamiento con el aire, que también trata de impedir el movimiento, ¿no? Entonces fíjense que M con W se anula y FM con FR también se anula. O sea, esto sería así, más FM más FR, todo esto te da 0. Y el coche está en equilibrio. Está en equilibrio, pero se está moviendo a 100 km por hora. Entonces, equilibrio no significa quieto. Equilibrio significa otra cosa. Equilibrio significa que no cambia su movimiento. Entonces, si ya se estaba moviendo a 100 km por hora y está en equilibrio, se seguirá moviendo a 100 km por hora. Si estaba quieto y está en equilibrio, seguirá quieto. Eso es lo que dice la primera ley de Newton, ¿sí? De hecho dice, una consecuencia de la primera ley de Newton es que si no hay rozamiento, no necesitas ningún tipo de fuerza para que un objeto se mueva a velocidad constante por el universo. No precisas estar empujándolo. Los satélites, una vez que escapan de la atmósfera de la Tierra, los satélites artificiales, una vez que escapan de la atmósfera de la Tierra, cuando van a hacer esas exploraciones a diferentes planetas, no tienen ningún tipo de rozamiento, porque en el espacio vacío no hay ningún tipo de atmósfera, no rozan contra nada. Y por ello es que se pueden mover a velocidad constante. No precisan una fuerza motriz que los lleve a una cierta velocidad. Una vez que escapan del rozamiento, se pueden mover a velocidad constante.
que puede llegar a ser muy elevado. Precisás una fuerza neta, salir del equilibrio para cambiar el movimiento, pero no para mantener el movimiento. De aquí viene una pregunta capciosa que siempre se hace en este tema, que dice así: tengo un coche estándar que va a 100 km por hora y tengo otro coche mucho más caro que es capaz de ir a 300 km por hora. O sea, sería todo igual, solo que el otro va a 300 km por hora. La pregunta es, ¿sobre cuál de los dos actúa la mayor fuerza neta? Donde por neta se entiende la resultante. La respuesta es que en los dos la fuerza neta es cero. Para ir a 300 km por hora seguramente tendrá una enorme fuerza motriz que vaya para allá. Pero también, por ir a 300 km por hora, tendrá una enorme fuerza de rozamiento que irá para atrás. De tal forma que esto con esto sigue sumando cero. ¿Sí? Conclusión entonces de la primera ley de Newton. No se necesita en el universo en el que vivimos, el universo conocido, una fuerza neta para que un objeto, si está en reposo, persevere en su estado de reposo, y si está en movimiento rectilíneo uniforme, a velocidad constante, persevere, continúe en ese movimiento rectilíneo uniforme, de velocidad constante, sea cual fuere esa velocidad. Las experiencias cotidianas que vivimos, que parecen indicar que para que algo se mueva necesitamos una fuerza, solo son consecuencia de que existe otra fuerza que se llama rozamiento, y que cuando vos analizás el todo llegás a la conclusión de que esa ley siempre se cumple, haya o no haya rozamiento. ¿Sí? Necesitamos fuerzas motrices en situaciones cotidianas, nosotros corriendo, una bicicleta, un coche. Necesitamos fuerzas motrices, motores que gasten energía, etc. Porque la transforman, mejor dicho. Porque siempre tenemos una fuerza que va para atrás, que se llama rozamiento, en estas experiencias cotidianas. Pero la sumatoria de fuerzas sigue siendo cero, para que algo se mueva a velocidad constante. ¿Sí? Entonces, llamamos a esa sumatoria de fuerzas en equilibrio la resultante o fuerza neta. Toda esa sumatoria de fuerzas, que en el ejemplo del coche que se movía a velocidad constante sería el peso W. W es el peso porque en inglés es weight, ¿no? Entonces por eso en los libros lo van a ver como W. La normal, W más la normal, más la fuerza motriz, más la fuerza de rozamiento. Todo eso genera una resultante. A esa resultante se le llama fuerza neta, que es la suma vectorial de los cuatro vectores. Si hay más vectores se suman todos. Pero esa fuerza neta es cero. Neta significa total, no resultante. Decimos a ese caso en el cual la fuerza neta o resultante son sinónimos. Cero lo llamamos cuerpo en equilibrio. Cuerpo en equilibrio no significa de ninguna manera cuerpo quieto. Significa más bien cuerpo que no cambia su estado de movimiento. Si ya estaba en reposo, sigue en reposo. Si se estaba moviendo en movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante, seguirá en ese tipo de movimiento.
Hay una cuestión importante vinculada con las leyes de Newton, que es insoslayable e indisoluble a las leyes de Newton, que son los marcos de referencias inerciales. Es importante entender qué es un marco de referencia inercial, porque el que no entiende lo que es un marco de referencia inercial no podrá aplicar adecuadamente las leyes de Newton, porque las leyes de Newton solo son válidas en marcos de referencia inerciales. Un marco de referencia en el que es válida la primera ley de Newton es lo que se llama un marco de referencia inercial. ¿Qué es un marco de referencia inercial? Vamos a explicar esto y después hacemos el primer descanso. Tenemos dos observadores. Concentren su atención en el gráfico de la izquierda, donde tenemos un vagón de ferrocarril y donde hay dos observadores. Un observador yo lo he puesto como un hombre sentado en una silla. Parece que hay 5 hombres sentados en una silla, pero en realidad son 2. Hay uno que siempre está en el andén, que es el que está más abajo de todo, o sea que está quieto. Y hay otro que está sentado en la última fila del vagón de ferrocarril. Si el vagón de ferrocarril se mueve, él también se va a mover. Por eso aparece en esa fotografía que parece que se va moviendo el otro observador. Un observador es una persona que es capaz de sacar conclusiones y hacer mediciones sobre lo que sucede a su alrededor. Eso es un observador, ¿no? Ese suceso sobre el cual van a hacer observaciones es el movimiento de una persona sobre unos patines, que es el que está pintado aquí de rojo. Inicialmente, el vagón de ferrocarril estaba quieto, por eso dice B igual a 0. Estoy mirando la figura de la izquierda, la primera figura de la izquierda, la que está más arriba de todo. Dice B igual a 0. Pero empieza a tirar la locomotora del vagón de ferrocarril. Empieza a tirar, ¿no? Empieza a tirar, empieza a tirar. Y entonces, al tirar, la persona se empieza a mover, ¿no? Se empieza a mover. Del mismo modo que cuando vos pones sobre una mesa un plato y abajo pones un mantel sedoso, tirás del mantel y el plato se queda, ¿no? Un truco de ilusionismo muy que cuando que como yo en invierno sé usar pañuelos para el cuello cuando estoy en una clase presencial, en ese momento me saco el pañuelo y hago el chiste, ¿no? Ahora no podría hacerlo. Con esto pasa exactamente lo mismo. Es decir, ¿por qué pasa eso? Bueno, pasa esto por lo siguiente. Vamos a irnos un poquito de acá. Pizarra. La situación para este patinador, vamos a hacer un piso más o menos decente. Este sería el piso del vagón de ferrocarril. El patinador que está acá con sus patines. Así. Bueno, me salió medio de una patineta, se entiende, ¿no? ¿Qué fuerzas están aplicadas sobre el patinador? Tomamos siempre un punto. ¿Perdón? La normal. La normal, claro. Y el peso. La W, claro. Y después el patín es tan bueno que no tiene rozamiento. Por eso se eligen los patines, ¿no? El rozamiento es nulo. Y por supuesto tampoco tiene fuerza motriz.
Él no se está impulsando, ni mucho menos. ¿Cuánto suma n con W? 0. 0. Esto es muy importante, ¿eh? La sumatoria de fuerza da 0. La fuerza neta sobre el patinador es 0. ¿Qué me dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton me dice, volvemos, dice esta persona que está acá sentadita, el que está en el andén, el que está más abajo de todo, el que está quieto. Dice, sobre el patinador, yo sé que los patines son lo suficientemente buenos para que la fuerza de fricción sea nula. Hay un W, hay un N y la sumatoria de fuerzas es 0. Como el patinador está inicialmente quieto, él intenta aplicar la primera ley de Newton y dice, si inicialmente está quieto, o sea t igual a 0, la figurita de arriba, como inicialmente está quieto, a posteriori seguirá quieto, porque no hay ningún motivo para que cambie su movimiento, porque ese motivo es la fuerza neta, y no hay fuerza neta. Por eso es que la persona que está en el andén sentadita acá abajo mirando, ve que la persona que está sobre los patines no se mueve. Porque fíjense que hay una línea recta que une a las 4 personas, a las 4 fotografías, ¿no? Que hace que siempre esté a la misma distancia. No se movió, porque no tenía por qué moverse, de acuerdo a la primera ley de Newton. Pero sin embargo, el observador que está sentado en la última fila sería el equivalente a la persona que está sujeta al mantel de ese chiste que yo les digo de tirar el mantel y que el plato se quede. El plato se queda, la persona está sujeta al mantel y en algún momento se estrella con el plato. Eso representa la persona que está observando, este observador que está sentado en la última fila del vagón de ferrocarril. Él dice, sumatoria de fuerzas igual a 0 también, porque él no ve otras fuerzas que la W y que la N, pero sin embargo ve que se le acerca. Para este observador no se cumplió la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas fue 0, pero sin embargo el patinador no perseveró en su estado de reposo, sino que cambió su estado de reposo, moviéndose hasta él y eventualmente chocando. Conclusión. ¿Hay un problema con las leyes de Newton? La respuesta es no, sino que no podés aplicar las leyes de Newton en un marco de referencia que no es inercial. Esta persona que está en el vagón de ferrocarril, al estar el vagón de ferrocarril acelerado, no puede aplicar las leyes de Newton, porque las leyes de Newton no son válidas para él, solo son válidas en marcos de referencia inerciales. Y aquí el único marco de referencia inercial es el de la persona que está sentadita quietita en el andén de ferrocarril. Él sí puede aplicar la ley de Newton y llegar a una conclusión lógica. La sumatoria de fuerzas sobre el patinador es 0, por lo tanto el patinador no tiene por qué moverse. Y de hecho no se mueve. Siempre estuvo a la misma distancia de la persona que está sentada en la silla en el andén. Mientras que, para el otro observador, que está sentado en la última fila del vagón de ferrocarril, aparece acá una fuerza misteriosa, una fuerza ficticia, una fuerza que no es tal, que hace, que no sabe de dónde viene, que hace que aparentemente mover a esta persona hasta chocar contra este observador. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto?
Vean, por ejemplo, la situación B. La situación en B es exactamente la misma. Por si tuvieron algún problema en entender lo que pasaba en A, miren lo que pasa en B. Cuando el vagón se está moviendo a velocidad constante, si yo pongo acá una persona en patines, no sale disparada para atrás. Del mismo modo que si yo voy en un avión, que los aviones vuelan a 900 km por hora, a 10.000 metros de altura, si yo pego un saltito, no me estrello contra la cola del avión. ¿Verdad? Bueno, estamos todos en equilibrio. A esta persona le pasa lo mismo, ¿no? Esta persona que está en los patines acá, de repente estaba sentada, se levanta la persona con los patines, y como el vagón está a velocidad constante, él sigue en la misma posición. No es que se va a ir para atrás ni para adelante. Distinto es el caso si el vagón empieza a frenar. Ven que empieza a frenar el vagón en la figura, en la secuencia de la derecha. Ve cada vez más corto. Hay una aceleración que es de frenado, va en el sentido contrario a la V inicial. ¿Qué pasa si el vagón empieza a frenar para una persona que entre montado sobre el patín? Y rápidamente se quiere estrellar contra el fondo del vagón de ferrocarril, contra este observador que está observando la situación. Entonces dice el observador, ¿cómo puede ser? Si la sumatoria de fuerzas es cero, y sin embargo cambia su estado de movimiento, porque él venía conmigo moviéndose a la misma velocidad que yo, y de repente se estrella contra mí. ¿Por qué cambia el movimiento si la sumatoria de fuerzas es cero? La respuesta es la misma que en la parte A. Intentaste aplicar la ley de Newton, la primera ley de Newton, pero la primera ley de Newton no es válida para vos, porque vos no estás en un marco de referencia inercial. Por eso es que es inútil y es erróneo intentar aplicar las leyes de Newton. Distinto es el caso para la persona que está viendo cómo frena este vagón de ferrocarril en el andén. Él ve que la sumatoria de fuerzas es cero sobre este patinador. Inicialmente, ¿a qué velocidad se trasladaba? A B. Cuando el vagón empieza a frenar, este se sigue moviendo y entonces dice, claro, si ya venía con velocidad B, va a seguir con la misma velocidad B y por eso es que se sigue moviendo. Para la persona que está sentada en el andén. Requiere esto que les acabo de decir, que estoy seguro de que es la primera vez que escuchan esto de marco de referencia inercial. Me juego lo que tengo puesto. Es así, ¿verdad? Nunca habían escuchado hablar de esto. Hola, ¿siguen ahí? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. En el primero, en el A, el que se mueve, el que está en la silla, digamos, el observador. ¿Cómo sería la pregunta completa? ¿Cómo es? No entendí mucho el A. En el A vos tenés dos observadores. Sí, pero ¿cuál es el que se mueve? Bueno, vos tenés un observador que viaja con el vagón de ferrocarril y que está sentado en la última fila del vagón. Por eso tenés t igual a 0, t igual a delta t, t igual a 2 delta t, porque son 4 fotografías de un solo fenómeno, que es el movimiento hacia la derecha. Listo, perfecto. Y del mismo modo tenés el ejemplo B. Tenés dos observadores. Uno sentado en la última fila y el otro siempre es el del andén, que es el que está quieto. Entonces decía, esto que es muy importante que lo entiendan, requiere de un proceso de maduración de parte de ustedes. Aunque un poquito más hayan entendido, ya me doy por satisfecho. Pero requiere de una relectura y de una relectura de la relectura
importante de parte de ustedes para poder entender lo que es un marco de referencia inercial y no inercial. La conclusión de todo esto es que no deben aplicarse las leyes de Newton en marcos de referencia no inerciales, porque las conclusiones a las que se van a llegar son erróneas. Las leyes de Newton solo son válidas para marcos de referencia inerciales. Bien, esto, a ver, vamos a ver esto de acá, en un segundo. Esto es, me lié, a ver, compartir pantalla, no, perdón, me lié un poquito, no lo veo a la pantalla, debe ser porque tengo muchos archivos abiertos. Compartir pantalla, presentación, acá está. Están viendo un video de YouTube, ¿no? Sí, profe. Esto es lo que yo les digo, ¿eh? Acá habría dos marcos de referencia. La persona que está observando esto desde afuera, como nosotros, él sí puede aplicar la primera ley de Newton. La botella está quieta. Si este mantel es lo suficientemente sedoso, el rozamiento tiende a cero. Entonces, como la sumatoria de fuerzas es cero, si la botella está quieta, tiene que seguir estando quieta, ¿sí? El otro observador sería una persona que estuviera, imagínense una persona que se hace pequeñita y está clavada al mantel. Entonces en algún momento se estrella contra la botella, ¿no? Entonces dice, ¿por qué la botella se mueve hacia mí si no hay ninguna fuerza neta actuando sobre la botella? Conclusión, la respuesta sería no, es que vos no podés aplicar la primera ley de Newton porque vos estás acelerado, no estás en un marco de referencia inercial. ¿Sí? Bien. Bueno, y después hacen esto mismo con una motocicleta, etc., con un mantel más grande. Bien. Ok. ¿Tienen alguna pregunta o hacemos ahora un breve descanso? Ahí está. Bien. Estamos. Compartir pantalla. Presentación de PowerPoint. Se ve la presentación, ¿no? ¿Está? Dice inercia, no sé si me escuchan. ¿Se escucha lo que digo o tengo el micrófono apagado? Sí, se escucha, se No, escucha. sí se escucha. Vale. Bueno, estábamos acá. Ahora, eso era la primera ley de Newton. Pasamos a la segunda ley de Newton. Primero una introducción, para no alargarla así a pelo. Recién en la primera ley de Newton lo que vimos fue que ¿qué era lo que sucedía cuando un cuerpo estaba en equilibrio? O sea, la fuerza neta era cero, sumatoria de fuerzas igual a cero. En definitiva lo que vimos es que si estaba en quieto seguía quieto y si estaba en reposo seguía, si estaba en reposo seguía en reposo y si se estaba moviendo a velocidad constante seguía a velocidad constante. En definitiva vimos la situación, por ejemplo la situación de arriba, en esta gráfica que tenemos un disco de hockey que se está desplazando sobre una superficie de hielo. Este ejemplo tan específico del disco de hockey sobre la superficie de hielo es porque necesitamos
que la sumatoria de fuerzas sea cero. Y es cero, porque fíjense que el disco de hockey va a tener una fuerza vertical hacia arriba, que es la normal, una fuerza vertical hacia abajo, que es el peso. Esa se anula. Y una fuerza de rozamiento que es cero, porque el hockey, el disco sobre hielo, es un rozamiento que tiende a cero. Por eso es este ejemplo, ¿no? Y no hay ninguna fuerza motriz. Una vez que el palo le pegó al disco, ya no hay ninguna fuerza interactuando sobre el disco. Ninguna fuerza neta, me refiero, ¿no? Por eso es que se mueve a velocidad constante, que es la gráfica que está arriba. Distinto es el caso si yo a ese disco con el dedo parto de reposo, por ejemplo, lo empiezo a mover con el dedo, ¿no? Bueno, entonces si lo empiezo a mover con el dedo, le estoy aplicando una fuerza en interacción entre dos cuerpos, que serían mi mano y el disco, y entonces lo que observo es que a medida que yo le voy aplicando esa fuerza, el cuerpo va ganando cada vez más velocidad. No es que se quede a una velocidad, sino que gana cada vez más velocidad, aumenta de velocidad. Vamos a ver que si la fuerza esa es constante, mientras yo lo estoy empujando, la aceleración va a ser constante. Entonces parece haber una relación entre la fuerza que va hacia la derecha y la aceleración, porque la velocidad aumenta cada vez más hacia la derecha, entonces tenemos una aceleración positiva que también va hacia la derecha. También observo la situación que está planteada abajo de todo, y es que si el cuerpo ya, el disco de hockey ya venía desplazándose con una cierta velocidad hacia la derecha, si yo le aplico una fuerza que va hacia la izquierda, la velocidad empieza a decrecer, cada vez se hace más pequeña, y eso significa que tenemos una aceleración de frenado que también va hacia la izquierda, como la fuerza. Entonces estos dos ejemplos parecen dar la razón a la idea de que si la fuerza va hacia la derecha, la aceleración va hacia la derecha y viceversa. O sea que fuerza y aceleración son colineales y tienen el mismo sentido. Si la fuerza va hacia la derecha, la aceleración va hacia la derecha. Si la fuerza va hacia la izquierda, la aceleración va hacia la izquierda. La fuerza sigue a la aceleración. De hecho, si hacemos un experimento que sería el siguiente, tenemos un disco de hockey de masa m, la sumatoria de fuerzas sobre este disco inicialmente es cero, solamente tenemos el peso y la normal. Si luego le enganchamos un aparato que se llama dinamómetro, que sirve para medir fuerzas, que parece una balanza, que es esto que estoy sujetando acá con el dedo, y tiro del cuerpo con una fuerza F, entonces veré que ahora el cuerpo cambia de estado y de estar en reposo pasa a tener una cierta aceleración. Si yo tiro con el doble de fuerza, la aceleración se duplica. Y si tiro con la mitad de la fuerza, la aceleración se reduce a la mitad. Entonces parece haber una relación para un mismo cuerpo, que siempre fue el mismo disco de hockey, entre fuerza y aceleración. Mayor fuerza, mayor aceleración. Menor fuerza, menor aceleración. Efectivamente hay una relación entre ambos. Y ese ratio, ese cociente entre fuerza y aceleración, es una constante para un dado cuerpo y se le llama masa inercial. Se le llama masa inercial. La masa inercial es el cociente entre la fuerza y la aceleración. Y depende de la constitución del cuerpo, no del experimento. Un cuerpo grande tendrá una masa inercial mayor que un cuerpo pequeñito, seguramente, que tendrá una masa inercial menor. No depende ni de la fuerza ni de la aceleración con la que lo estoy tirando, con la que en definitiva le provoca. A todos los fines, esta masa inercial
Es una medida de la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Pueden pensar que la masa inercial está relacionada con la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Mayor cantidad de materia, mayor masa. Menor cantidad de materia, menor masa. ¿Sí? No sé si habilitaron un micrófono para preguntarme algo. Eso nos lleva a esta introducción a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton de lo que habla es de qué es lo que le sucede a un cuerpo cuando la sumatoria de fuerzas ya no es cero. Es decir, cuando hay una resultante, cuando hay una fuerza neta. Entonces la primera ley de Newton ya no es válida. Porque la primera ley de Newton dice que cuando la sumatoria de fuerzas es cero, o sea, cuando el cuerpo está en equilibrio, si el cuerpo estaba en reposo, seguía en reposo. Y si estaba en movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante, sigue a velocidad constante. Ahora este cuerpo del que habla la segunda ley de Newton ya no es un cuerpo en equilibrio. Hay una resultante de fuerza que tiene un valor no nulo, una fuerza neta. Bueno, lo que dice la segunda ley de Newton es que esa sumatoria de fuerzas, esa fuerza neta, será responsable de un cambio en el movimiento del cuerpo, dotando a este cuerpo de una aceleración A. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esta aceleración A, que va a quedar ejercida sobre el cuerpo a consecuencia de esta fuerza neta, dependerá de cuán masivo sea este cuerpo. Dicho de otro modo, una misma fuerza neta, F y F, se aplica a dos cuerpos. La aceleración será la misma en ambos casos si la masa es igual. Ahora, si en un cuerpo tengo mucha masa y aplico una fuerza F, la aceleración será pequeñita. Si la misma fuerza F la aplico en un cuerpo que tenga poca masa, seguramente la aceleración que le provoque será mucho mayor. De tal modo que M por A siempre sea la fuerza F. Fíjense que esta es una ley vectorial, donde tenemos un vector que es la fuerza y donde tenemos otro vector que es la aceleración. Ligados esos vectores a través de un escalar que es la masa. Como la masa siempre es positiva, porque es la masa inercial, entonces la aceleración siempre sigue a la fuerza. Si la fuerza va para la derecha, la aceleración va para la derecha. Si la fuerza va para arriba, la aceleración va para arriba. No existe que la fuerza vaya para la izquierda y la aceleración vaya para la derecha. ¿Por qué? Porque requeriríamos una masa negativa y no existe. Entonces es una ley vectorial, pero simple, porque es la más simple posible. Es un vector igual a otro vector modificado por un factor de escala que es la masa. ¿Sí? Pueden ver a esta ley vectorial, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, como descompuesta en tres. Una para el eje de las X, o sea, sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a la masa por la aceleración en X. No tiene sentido decir masa en X porque eso sería absurdo. La masa es una sola. M por A en X. Sumatoria de fuerzas en Y igual a M por A en Y. Sumatoria de fuerzas en Z igual a M por A en Z, si quieren. O sea, sería una ley vectorial que se transforma en tres leyes, una para cada eje, si quieren. O sea, tranquilamente un cuerpo puede estar en reposo, en equilibrio, en un eje y no en otro. Ejemplo. Un coche. Sumatoria de fuerzas sobre el coche. Peso
normal y el coche sale de partida detenida. Entonces pongo el acelerador a fondo y salgo disparado hacia adelante. Sería hacia la derecha. Fuerza motriz. Con una aceleración A. Me dirán, ¿y la fuerza de rozamiento? Sí, acá está la fuerza de rozamiento. Ah, pero no le hiciste igual a la fuerza motriz. Claro, no la puedo hacer igual. ¿Por qué no la puedo hacer igual? Porque está acelerado con aceleración A, no está en equilibrio. Está en equilibrio en este eje, porque el coche no sale disparado hacia arriba pegando un salto, ni se hunde en el piso. Está en equilibrio en el eje Y. En el eje Y la velocidad es constante, siempre está en el mismo lugar en el eje Y, no cambia de movimiento en el eje Y. Pero en el eje X no está en equilibrio. En el eje X, o sea, sería la sumatoria de fuerzas igual a m por a. Y esto se ha transformado en 2. Hay un eje z que acá no tiene sentido, ¿no? Sería sumatoria de fuerzas en el eje x igual a m por a en x. Sumatoria de fuerzas en el eje y igual a m por a en y. Esto es x y esto es y. Aquí sí está en equilibrio. 0 igual a m por 0. En el eje y no se mueve. Ni pega un salto el coche hacia arriba, ni se hunde en el suelo. Pero no está en equilibrio en el eje X. Entonces, para el eje Y sigue siendo válida la primera ley de Newton, porque como está en equilibrio, pero para el eje X no. Para el eje Y, la primera ley. Para el eje X, la segunda ley. ¿Por qué para el eje Y la primera ley? Bueno, porque la sumatoria de fuerzas da 0 en el eje Y. ¿Por qué para el eje X la segunda ley? Bueno, porque en el eje X no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque esta fuerza es mucho mayor a esta. La fuerza motriz supera la fuerza de rozamiento y por eso el coche parte de partida detenida y se empieza a mover a cada vez mayor velocidad. Hasta que yo dejo de pisar el acelerador, ¿no es cierto? Y llego al equilibrio. Cuando llegue al equilibrio, entonces A será 0 y entonces ahí valdrá la primera ley de Newton para los dos. ¿Sí? Bien. Habíamos visto en la unidad 1 que la masa era una unidad fundamental y se medía en kilogramos. Este kilogramo por la unidad de aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado, es newton. Al kilogramo de la masa, que es una unidad fundamental, por metro sobre segundo cuadrado, aparece tanto que se le llama newton. La fuerza, la intensidad de la fuerza, se mide en newtons. Se mide en newton. ¿Qué es un newton? Es una fuerza que aplicada a una masa de 1 kilogramo le provoca una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Preguntas? ¿No? Okay. No, pero Lo que les dije antes, una misma fuerza, F, ejercida a través de la interacción de dos cuerpos que son un palo de golf y una persona que le pega con la misma intensidad a una pelotita y después se pone atrás de un camión y le pega a un camión.
no vamos a pretender que la aceleración sea lo mismo en los dos casos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia? Si la fuerza es la misma en los dos casos. Sí, es cierto. Pero en un primer caso, la m es pequeñita y la aceleración es enorme, que es en el caso de la pelota. Sale disparada la pelota con mucha aceleración. En el otro caso, como la masa del camión, que tiene mucha más sustancia, la masa del camión es mucho mayor, entonces la aceleración será mucho menor. Así es que pueden ver, me gusta a mí mostrar la segunda ley de Newton como dos caras de una misma moneda. En una cara tenés la fuerza y en otra cara tenés la aceleración. No hay fuerza neta que no provoque aceleración. Y no hay aceleración que no haya sido provocada por una fuerza neta. Y el valor de la moneda sería la masa. ¿Sí? Fuerza sobre aceleración siempre es la masa. No, del mismo modo que no existen monedas de una sola cara, tampoco existe en el universo una aceleración que no sea provocada por una fuerza. Si tenés una cosa, está la otra. No hay fuerza que no provoque aceleración neta, siempre se entiende que es neta, o resultante. No hay fuerza que no provoque una aceleración, y no hay aceleración que no sea provocada por una fuerza. La fuerza es la causa, la aceleración es la consecuencia. Así de bella como es la segunda ley de Newton, hay que tener ciertas precauciones en el uso y en la interpretación de la segunda ley de Newton. Algo ya se los dije, la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial. En segundo lugar, esto no lo enfaticé lo suficiente para no complicarlo, pero el enunciado de la segunda ley de Newton se refiere a fuerzas externas aplicadas sobre un cuerpo. Es decir, son fuerzas ejercidas sobre el cuerpo por otros cuerpos de su entorno. Hagan el siguiente ejercicio. Agárrense del cinturón del pantalón y tiren hacia arriba y vean si son capaces de subir hasta el cielo raso. Bueno, ese es un ejemplo de fuerza interna. O sea, una fuerza ejercida por mí mismo sobre mí no ejerce un cambio de este tipo. Esa sería una fuerza interna. Yo sujetándome del cinturón del pantalón y tirando hacia arriba, no logro acelerarme hacia el techo. ¿Por qué? Porque es una fuerza interna. La fuerza de la que habla la segunda ley de Newton son fuerzas externas. Son fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, pero por otros cuerpos, no por el mismo cuerpo, sino por otros. La segunda ley de Newton también es válida solo si m es constante. Requiere una modificación si la masa va cambiando. Ejemplo de masa que va cambiando, por ejemplo, un cohete. Un cohete tiene una masa que va disminuyendo con el tiempo. Hay muchos otros ejemplos de masa que no cambian, ¿no? O cambia de un modo que es muy sutil, como por ejemplo, bueno, un coche que se va moviendo, que va gastando gasolina, evidentemente. La segunda ley de Newton, bueno, estaba pensando que los coches eléctricos ahora no gastan masa tampoco, ¿no? Porque no van quemando nada, o por lo menos los que son completamente eléctricos. La segunda ley de Newton solo es válida en marcos de referencia inerciales, al igual que la primera. Por eso es importante que terminen de entender, revisiten ustedes la explicación que di sobre marcos de referencia inerciales y léanlo de nuevo del libro porque es importante para entender realmente de qué van las leyes de Newton. Y en último lugar, m por a no es una fuerza. La masa por aceleración no es una fuerza. Entonces uno puede decir, pero como no quedamos en que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración, sí, pero es la consecuencia de la aceleración.
M por A no es una fuerza. Esto va a ser importante, por ahora lo vamos a dejar así, pero va a ser importante cuando veamos... ¿Cómo sería? ¿No sería, no sería un vector para hacer, digamos, en el objeto cuando a la hora de hacer los ejercicios no sería un vector, pero ¿a qué le llaman una fuerza, digamos? ¿Por qué la fórmula de F igual a M por A? La sumatoria de fuerzas genera, esa es la causa, genera una consecuencia que es la aceleración del cuerpo. Pero M por A no es una fuerza, es causa y consecuencia. ¿Sí? Causa, fuerza. La consecuencia de la aplicación de esa fuerza es una aceleración. Esto va a ser importante, como decía recién, en la dinámica del movimiento circular, donde vamos a tener, ya vimos en la cinemática circular, que hay una aceleración centrípeta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que esa masa por esa aceleración centrípeta no es una fuerza, porque si no se llega a un contrasentido, ¿no? Entonces, es importante que entiendan que M por A no es una fuerza, ¿no? Entonces, cuando estemos analizando un cuerpo en cuestión, analicemos solamente las fuerzas, obtengamos la resultante de esa fuerza, y a esa fuerza, esa resultante de esa fuerza dividido la masa, será la aceleración del cuerpo. Porque si yo de nuevo tengo en cuenta que M por A es otra fuerza más, entonces eso siempre me va a quedar cero, ¿sí? Pero no es una fuerza, ¿sí? Es causa y consecuencia. Esto ya no se puede ver porque es flash. Vamos a ver un ejemplo antes de pasar a la tercera ley. ¿A qué se refiere esto de dejar de compartir pantalla, pizarra? Segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a n por A. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo pateo una pelota. Vimos el movimiento de una pelota, ¿no? Era un tiro oblicuo y hacía una trayectoria como esta la pelota. Hacía una parábola muy bonita que hacía así. Sumatoria de fuerzas sobre la pelota. ¿Qué fuerzas tiene la pelota? Por ejemplo, en esta fotografía que acabo de tomar acá. ¿Qué otra fuerza hay sobre la pelota? Bueno, si considero que el rozamiento del aire es nulo, ninguna otra. Y me dirán, ¿y la normal? No, la normal no está porque no está tocando en el suelo. La normal estaría si llega acá abajo y toca el suelo. Ahí sí estaría normal. Como no está tocando el suelo, solamente está esta fuerza que es vertical. Entonces, cuando yo aplico la segunda ley de Newton a este movimiento que está acá, yo tengo que, este va, joder, justo el blanco, este va a ser el Y, este va a ser el X. Entonces esta segunda ley de Newton se divide en dos. En sumatoria de fuerzas sobre el eje X igual a M por AX. No es A por X, sino que es, lo voy a enfatizar acá, A sub X, o sea, aceleración en el eje X. Y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a M por A sub I. ¿Qué fuerzas tengo aplicando en el eje X?
cero. Por lo tanto, ¿tengo aceleración en el eje X? No, porque si esto es cero, esto también es cero. Por eso es que en el eje X, cuando vimos la cinemática del movimiento oblicuo, no había aceleración en el eje X. Y si el cuerpo sale con velocidad constante en el eje X, esa velocidad constante se mantiene a lo largo de todo el movimiento. ¿Por qué? Porque te lo dice la segunda ley de Newton. O mejor dicho, la primera, ¿no? Ya que la sumatoria de fuerza da cero y ya estaba moviéndose con velocidad inicial en X, sigue con velocidad inicial en X por siempre. Pero en el eje Y tenés una fuerza en Y. Esa fuerza en Y es el peso. Y el peso dividido la masa es ¿qué? La aceleración de la gravedad. Por eso es que en el eje Y tenés que está acelerado hacia abajo. Y por eso es que no sigue subiendo por siempre, ¿no? Sino que tenés una velocidad inicial positiva en el eje Y y tenés una aceleración que va en sentido contrario. Por eso es que en determinado momento se frena de subir en Y y empieza a bajar en Y. Esa sería la segunda ley de Newton aplicada al movimiento del proyectil, ¿no? Y establece un porqué. En X no cambiaba la velocidad y en Y sí cambiaba la velocidad. En Y cambia la velocidad porque hay una fuerza aplicando en Y. Y si hay una fuerza en Y, hay una aceleración en Y. Por eso es que la velocidad en Y cambia. Porque hay una fuerza en ese eje. ¿Preguntas sobre esto? Si lo puedes volver a explicar así medio breve de vuelta, me serviría. Porque no entendí bien, digamos, el tema en X. En X no tenés ninguna fuerza. ¿Qué fuerza hay en X? ¿Ves alguna fuerza en X? Solamente tenés el W que es vertical. Entonces, como en X no hay ninguna fuerza, la sumatoria de fuerzas en X da cero, porque no tenés ninguna fuerza horizontal aplicada sobre la pelota que pateaste. Entonces, como esto es cero, la aceleración en X también es cero. Por eso es que la velocidad no cambia. Porque si no hay aceleración, no hay cambio en velocidad. Eso fue lo que... Y en Y la única fuerza que tenés es la de la W, digamos, la de gravedad. Claro, la del peso. Por eso es que W dividido M te da el G, que es 9,81 y que apunta para abajo. Entonces no hay ningún problema en que un cuerpo esté en equilibrio en un eje y en desequilibrio en el otro. En el eje que esté en equilibrio, para este ejemplo el X, su velocidad no cambiará. Y en el eje en el que esté en desequilibrio, que en este caso es el Y, su velocidad cambiará. No pasa nada. Está en equilibrio en un eje, pero en el otro no. En este caso en equilibrio en el X, pero no en equilibrio en el Y. No es que el equilibrio es total, o nada, o todo. No, puede estar en algunos ejes puede estar en equilibrio y en otros no. No pasa nada. Y vamos a terminar la clase de hoy viendo la tercera ley de Newton. La primera y la segunda fueron aportes de los científicos que sobre todo les dije que sobre los que basó Newton su trabajo, que es una obra cumbre del conocimiento humano, ¿no? Quizá una de las más relevantes. La tercera ley de Newton sí es una observación 100% hecha por él y que es mayúscula
porque establece la pieza que faltaba para cerrar este cuadro que se llama mecánica. ¿De qué habla la tercera ley de Newton? Bueno, habla de lo siguiente. Fíjense que forma un conjunto acabado, ¿no? Donde nada falta y nada sobra. La primera habla de qué sucede, la primera ley de Newton, cuando la sumatoria de fuerzas es cero. La segunda habla de qué sucede cuando la sumatoria de fuerzas no es cero. La tercera habla de cómo son esas fuerzas. Entonces, de ese modo se cierra toda esta estructura. Dice la tercera ley de Newton que si sobre un cuerpo A se ejerce una fuerza, este cuerpo reacciona con una fuerza igual y opuesta sobre el cuerpo que interactuó con él. Supongamos el ejemplo de un pie A que le pega una patada a una pelota B. Entonces, esta es una interacción entre dos cuerpos, ¿no? El A y el B, el pie y la pelota. El pie ejecuta una fuerza sobre la pelota, que se llama fuerza de A sobre B. Fuerza de A, pie, sobre la pelota B. De A sobre B. Es de A aplicada a B. Esa fuerza está en B. Entonces dice la tercera ley de Newton que aparece inmediatamente, no después, sino que ambas cosas son instantáneas, una segunda fuerza con misma dirección, con misma magnitud, sentido contrario, aplicada de B a A. Es decir, si hay una fuerza que el pie hace sobre la pelota, hay una fuerza igual que la pelota hace sobre el pie. Son exactamente iguales en todo, salvo en el sentido, que es contrario, y esto es lo más importante y que a menudo se olvida, las fuerzas están aplicadas sobre cuerpos distintos. No tiene sentido decir que aplico una fuerza sobre una pelota y aparece sobre la pelota una fuerza igual y opuesta, porque si no sería imposible cambiar el movimiento de nada, porque si la sumatoria de fuerza daría siempre cero de esa forma. Entonces no, es importante recordar que esa fuerza, que se llama reacción, la primera se llama acción, la segunda reacción, está aplicada sobre el otro cuerpo. ¿Sí? Acá está bien ejemplificado en el ejemplo de la pelota y el pie. La fuerza de A sobre B está aplicada sobre B, como lo dice el subíndice. Y la fuerza de B sobre A está aplicada sobre A. ¿Sí? Entonces no suman cero esta fuerza. ¿Por qué? Porque los puntos de aplicación son distintos. Y si sumaran siempre cero, sería imposible cambiar el movimiento de nada. Porque si yo voy a ejercer una fuerza sobre algo y ese algo reacciona con una fuerza aplicada sobre sí mismo, entonces es como si nunca aplicara nada, porque siempre daría cero. No. Ese cuerpo reacciona, si yo lo quiero empujar, con una fuerza aplicada sobre mí, no sobre él otra vez. ¿Sí? Esto que parece obvio, se lo digo porque no es tan obvio, a veces cuando lo pregunto en otras instancias. ¿Preguntas sobre este tema? ¿No? Ok. Vamos a hacer un ejemplo.
Estoy compartiendo la pizarra con ustedes, ¿verdad? Sí, profe. Lo que yo me pregunto es, en este sistema, es dónde está la pareja de N y dónde está la pareja de W. Ya que no son pareja ellos dos, ¿dónde está la pareja de W y dónde está la pareja de N? ¿Qué es N? N es, fíjense que es una cuestión semántica. Si uno lo puede hacer la oración hablando con la mayor precisión posible, eso ayuda mucho a encontrar la respuesta. ¿Qué es N? N es la fuerza que la mesa hace sobre la manzana. Entonces, si la mesa hace una fuerza sobre la manzana, invierto las palabras, significa que la manzana hace una fuerza igual y opuesta sobre la mesa. Entonces acá me van a servir los colores distintos para que quede señalado cuáles son parejas, ¿no? Así que el N, permítanme hacerlo ahora con este color. Entonces dije, si N es la fuerza que la mesa hace sobre la manzana hará una fuerza igual y opuesta sobre la mesa. La va a hacer justo acá abajo, pero yo no la hago acá abajo para no ensuciar tanto el dibujo. Así que la hago así. Son este N y este N que está acá pareja en el sentido de la tercera ley de Newton, son un par acción-reacción. La respuesta es sí. Ahora sí. Exacto. ¿Y quién es la pareja de W? Porque casé a N, pero me quedó single W. ¿Qué es W? W es la fuerza que la Tierra, ¿qué es el peso de algo? Es la fuerza que la Tierra hace sobre nosotros. Entonces, si W es la fuerza que la Tierra hace sobre nosotros, habrá otro W que será la fuerza que nosotros hacemos atrayendo a la Tierra. Este es el centro del planeta Tierra. Entonces, la Tierra nos atrae tanto a nosotros como nosotros a la Tierra. ¿Son este W y este otro W de arriba una pareja del par acción-reacción? La respuesta ahora es que sí. Pero eso nos genera otro problema más. ¿Están la manzana en equilibrio? Sí. ¿Está la mesa en equilibrio? No. ¿Está el planeta en equilibrio? No. ¿Por qué? Porque la mesa tiene una sola fuerza que va para abajo. No tiene ninguna otra fuerza que vaya para arriba. Les dije que íbamos a llevar la tercera ley de Newton hasta las últimas consecuencias. Entonces, me genera un problema esa N que va para abajo, esta N que está acá. Porque da la impresión de que la mesa se va a acelerar para abajo. Si yo aplico la segunda ley de Newton ahí, me dice que la mesa se acelera para abajo. Sin embargo, no se acelera para abajo. ¿Por qué? Porque la mesa no está sola, aislada en el universo. Está apoyada sobre el planeta, sobre la Tierra. Entonces, está apoyada a través de las patas que están acá, ¿no? Entonces esto genera una normal. Cada vez que algo está apoyado sobre algo, genera una normal. ¿Esta normal para dónde va? Para arriba. Vamos a llamar esa normal normal prima.
¿Está en equilibrio ahora la mesa? Sí, porque la sumatoria de fuerzas es 0. Pero se me genera otro problema más. Y es que ahora tengo una fuerza simple, que es N'. ¿Pero qué es N'? La fuerza que la Tierra hace sobre la mesa. Entonces, si N' es la fuerza que la Tierra hace sobre la mesa, habrá una fuerza igual y opuesta, que es la que la mesa hace sobre la Tierra. ¿Está en equilibrio la mesa? Sí. ¿Está en equilibrio el planeta? Sí. ¿Está en equilibrio la manzana? Sí. ¿Están todas las fuerzas emparejadas en par acción-reacción? Sí. Este ejercicio se puede hacer con cualquier sistema que esté en equilibrio. Por ejemplo, una araña colgada, una araña de luz, ¿no? Colgada del techo. Siempre se puede encontrar, van a encontrar una pareja, acción-reacción, que explique que eso esté en equilibrio. Llevándolo hasta el final, ¿no? Como en este caso. ¿Preguntas sobre esto? No, profe. No, ok. ¿Qué más venía por acá? Bueno, esto está explicado, creo que yo lo expliqué mejor de lo que se puede ver acá en la filmina, ¿no? Solamente estaba para... A ver si está esto todavía. Un segundo. Ahí está. Vamos a terminar la clase de hoy con este video. Es un video breve, vamos a ver una parte. Las leyes del movimiento, ¿no? There are 3 laws that govern the motion of everything in the universe. Esto es típico en física, ¿eh? Parece que el búho acá no pinta nada. Se usa mucho el búho a veces para explicar en el sentido de que es un observador, ¿no? Como el búho tiene los ojos grandes, entonces por eso está puesto el búho acá. Es un observador en reposo, ¿no? Como el búho, ¿no? Que siempre está ahí paradito en una rama. The first law states that a body at rest will stay at rest, and that a body in motion will stay in motion. Without a force, all objects will continue moving in the same direction with the same speed forever. Objects here on Earth slow down only because of the force from friction and air resistance. The second law states that objects change their motion when a force is applied. Fíjense que el cuerpo siempre acelera en la dirección del movimiento. El búho acá insiste su presencia en el hecho de que estas conclusiones son válidas porque él está observando las cosas en un marco de referencia inercial, ¿no? Por eso la presencia del búho.
object's change in motion is the strength of the force divided by the mass of the object. This means that it is harder to change the motion of objects with more mass. Una misma fuerza aplicada sobre mayor masa implica una aceleración, o en este caso desaceleración, menor. When all forces are removed, the object's speed will stay constant. If we watch the previous scene again, we will see that the moment Victoria exerts a force against the train. Fíjense, cuando la chica ejerce una fuerza sobre el vagón ejerce una fuerza igual y opuesta sobre ella, ¿no? Ella no sale despedida hacia atrás porque existe otra fuerza aplicada sobre ella, que es la fuerza de la fricción con el suelo. Train instantly also exerts a force on her. This is what causes Victoria to move backwards. The two forces are exactly equal in strength, and they are in exactly opposite directions. The third law states that for every action, there is an equal and opposite reaction. When Victoria's feet move against the earth, she is creating the force pushing her forward. Victoria's feet moving against the earth also creates an equal and opposite force pushing the entire earth in the opposite direction. But because the mass of the earth is so large, the impact of this force on the earth's motion is extremely small. For larger forces, the impact on the Earth's motion is no longer negligible. According to the first law of motion, the Earth will want to continue moving in a straight line. Acá tienen un ejemplo de la aplicación de las leyes para la dinámica del movimiento circular, pero lo vamos a ver más en detalle un poquito más adelante. Acá lo que va a decir es que el planeta Tierra debería moverse en una línea recta con una velocidad constante, ¿no? Pero hay otra fuerza aquí, que es la fuerza gravitacional con la que el Sol atrae a la Tierra. Por supuesto que hay una fuerza igual y opuesta, que es con la que la Tierra atrae al Sol, ¿no? Son iguales, de acuerdo a la tercera ley de Newton. Entonces, esa fuerza, que es esta que vamos a ver ahora, esto es lo que provoca la aceleración centrípeta de la Tierra y que la mantiene girando alrededor del Sol. Como les dije con el ejemplo de la moneda, no existe fuerza, que sería una carga de la moneda, sin que provoque una aceleración. Entonces, este movimiento de rotación de la Tierra alrededor del Sol, con esta aceleración centrípeta que siempre apunta en dirección radial, es una consecuencia de que hay una fuerza que provoca esta aceleración centrípeta, y esa fuerza es la fuerza gravitacional, de atracción entre la Tierra y el Sol. Y es lo que hace que nuestro planeta se mueva siguiendo una órbita aproximadamente circular.
¿sí? Bueno, ahí tienen el link por si lo quieren ver después con mayor detalle. Más que nada quería que vieran esta primera parte antes que derive después en otras cosas. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Bueno, a ver, déjenme ver. Bueno, vamos a ver vamos a terminar la clase hoy acá. Vamos a ver ya la segunda parte, que es ya la unidad 4, en la clase que viene. Si no tienen ninguna pregunta, terminamos acá la clase. A ver, con Francisco me quedo acá un ratito con el tema de cargar las clases prácticas, ¿sí? Bueno chicos, nos vemos entonces y ya nos vemos en la próxima clase. Luego, profe, buenas noches. Chao. Chao, profe. Chao, profe, buenas Chao. noches. Nos vemos. Nos vemos. A ver, Francisco, vamos acá. ¿Estás ahí, no? Acá estoy, profe. Bueno, a ver, déjame que te muestre acá. Drive. Acá está, ¿ves? Profe.